contarnos algunas cosas que está haciendo y vamos a hablar de autoestima, de oratoria, de todo. De lo ¿no? que surja. ¿Cómo estás, Pato? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme. La verdad que me encanta hablar de estos temas, me entusiasma mucho, entonces como tengo la oportunidad, creo que hablo hasta por demás para no cansar a la gente que me rodea, porque si no estoy todo el tiempo hablando literalmente de autoestima, gestión de emociones, un poco lo que estamos conversando. Así que muy agradecido con la oportunidad de estar acá. No, es un gusto para nosotros. Bueno, te escuchamos. ¿Por dónde empezamos? A ver, contanos un poco, ¿en qué andas trabajando ahora? Bien, hoy en día estoy acompañando mucho emprendedores, particularmente en un rubro inmobiliario, pero me doy cuenta que lo que están necesitando en general tiene que ver con cuestiones que cualquier emprendedor, y por emprendedor no solo le llamo un emprendedor laboral, sino también cualquier emprendedor con algún proyecto, llámese un proyecto deportivo, familiar, personal, laboral, tiene, ¿sí? Cualquier persona con un proyecto, con un emprendimiento, necesita trabajar muy fuertemente sobre su estar siendo, sobre su ser, sobre sus emociones, sobre su autoestima, porque desde ahí es donde va a conseguir los resultados que tiene. Entonces, esto de acompañar emprendedores se da como desde un lugar muy humano, y mucho de lo que les pasa podemos trasladarlo acá a lo que cualquier persona seguramente puede llegar a adquirir herramientas como para aprovechar para su día a día. Cuando hablamos de herramientas, contame a ver más o menos de qué estamos hablando. Cuando vos me decís le doy herramientas a los emprendedores para que lleven adelante todo lo que tienen planeado. A ver. Bien, primero parte desde un lugar de identificar desde dónde están encarando ese proyecto particularmente. Porque todo lo que hacemos tiene que ver con una manifestación del desde dónde estamos aproximando esa actividad. Acá voy con esto. Cuando voy a, por ejemplo, ponerme a hacer gimnasio, una dieta, ponerme a leer, ponerme un proyecto laboral, siempre antes de la acción hay una interpretación, hay una conversación que tengo conmigo mismo desde la cual estoy yendo hacia esa actividad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner el ejemplo típico de me quiero poner a entrenar todos los días o a leer 10 páginas por día o a hacer una dieta y empezar a comer más saludable, si se quiere, ¿no? ¿Qué pasa? Desde la acción, desde el accionar, todo el mundo dice, bueno, sí, voy a proponerme estos pasos que son comer tal dieta. Pero probablemente quienes estén escuchando les habrá pasado que se lo propusieron y no lo pudieron cumplir. Creo que a cualquiera en un punto dijo, bueno, voy a estar un poco más saludable, cuidarme un poco más y después no lo consiguió. Y mucho tiene que ver con desde dónde estuvo aproximándose hacia ese proyecto. Entonces ese es el primer paso, identificar cuáles son las creencias previas antes de el proyecto en el cual nos estamos embarcando. Claro, porque muchas veces por ahí nos disponemos a hacer algo, pero inconscientemente nos boicoteamos. Nos auto boicoteamos. Hay un montón de formas de auto boicotearse, no solo en proyectos, sino en el día a día. Y es muy normal que como no tenemos entrenada la voz interna, la voz de nuestra cabeza, muchas veces la mente nos juega una mala pasada. Hay una pregunta que me gusta hacer siempre que es, si tu amigo, si tu mejor amigo o amiga te hablase como te hablas a vos mismo, ¿seguiría siendo tu amigo? Es una pregunta que nos ayuda un poco a exteriorizar la conversación interna que tenemos, que muchas veces cuando algo nos sale mal nos castigamos, nos culpamos y nos atacamos demasiado, cuando si eso mismo que nos decimos a nosotros nos lo viene a decir alguien de afuera, probablemente nos genere rechazo o nos querramos alejar de esa persona porque no consideremos que nos suma a nuestra vida. Entonces es muy fácil identificar que esa persona no nos suma, pero no es tan fácil identificar cuando la persona que nos suma es uno mismo, está en nuestra mente. Y es un trabajo... La comunicación, qué importante es la comunicación, el autodiálogo, ¿no? el autodiálogo. La comunicación con uno mismo y en función de eso cómo me proyecto para el afuera. El sentido y el sentir y cómo lo puedo plasmar en cada acción, porque lo que vos decís va más allá, ¿no? Decías, un emprendimiento no solo tiene que ver con algo que me genere dinero, sino cómo emprendo mi cotidiano, ¿verdad? Totalmente, estos obviamente son conceptos que aplican para todo momento de la vida porque en verdad estamos atrapados con nosotros mismos. O sea, es como que estamos en esta, que puede ser o una cárcel o un paraíso, que es nuestra mente, porque depende qué tan buena sea la compañía interna que tenemos. Entonces ahí está el primer trabajo, como bien decimos, para cualquier tipo de proyecto. El empezar a identificar si esta vocecita que tenemos en la cabeza nos está impulsando para conseguir lo que queremos o nos está frenando. Porque un poco lo que les digo, desde ahí no hay emprendedor que con una mala conversación interna logre tener los resultados que quiera. O si los tiene, los va a tener con mucho desgaste,
con mucho cansancio, con mucho sufrimiento, con mucho esfuerzo, pero no esfuerzo del bueno, sino este desgaste que estamos hablando. Entonces, esto tiene que ver primero con ser un buen compañero de viaje de uno mismo, como para disfrutar el proceso, porque a fin de cuentas, si no, lo que pasa es que caemos en esa trampa del ego de que solamente estamos contentos cuando alcanzamos el resultado final y dejamos de disfrutar ese camino, que puede ser el camino de mientras estudio para recibirme, mientras estoy haciendo el ejercicio para llegar a estar un poco más saludable, mientras estoy incorporando nuevos conceptos o conocimientos para mejorar mi carrera laboral. Y caigo en esta idea de, bueno, cuando logre el ascenso voy a ser feliz, cuando tenga una casa voy a ser feliz, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro. Entonces siempre estamos persiguiendo algo externo y eso hace que la felicidad ya no dependa de nosotros, o el bienestar no dependa de nosotros. Y trabajar también la resistencia a la frustración, porque dentro del camino del emprendedor muchas veces las cosas, la mayoría de las veces, no resultan como nosotros queremos. ¿Y qué hacemos? Bien, esa es buenísima. Me parece que la gestión de la frustración parte primero, como pasito previo quizá, de lo que sería la gestión de las expectativas. Mucha gente ingresa a un nuevo proyecto, así que acá me gusta por ahí ampliarlo para que cualquiera pueda sentirse identificado según lo que esté atravesando. Entramos en un nuevo proyecto con unas expectativas quizá demasiado altas. Entonces, me pongo a hacer gimnasio y espero que ya para la segunda semana estar todo marcado, o a una dieta y ya sentirme súper saludable a los 3 días de comerme algunas lechugas. No le quiero faltar respeto a los nutricionistas, pero digo, con muy poco esperamos como ya ver el resultado. Entonces, claro, desde ese lugar ya partimos con una expectativa poco realista de cuál es el esfuerzo que requiere alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo. Primero entonces sería eso, gestionar las expectativas. Si las expectativas son adecuadas, va a ser mucho más fácil estar preparado para lo que venga después, porque hasta probablemente como expectativa realista sepa que el proceso va a ser difícil, que sepa que por momentos me va a costar, que por momentos voy a querer dejar la dieta, voy a querer dejar el emprendimiento, voy a querer dejar el laburo, la facultad, lo que sea. Ahora también está en esto que veníamos hablando, ¿no? La vocecita en la cabeza, porque depende de la relación que tengo conmigo, va a ser cómo voy a atravesar esos momentos. No es lo mismo quejarme, que ahí viene la gestión emocional, ¿no? Quejarme porque me siento mal o aceptar que me siento mal. Hay una reflexión que hacía un entrenador olímpico, un entrenador de levantadores de pesas olímpicos. Para poner un poco en contexto, los levantadores de pesas o los que se entrenan para un juego olímpico están entrenando 4 años para hacer un evento de unos pocos minutos. Claro. Y es el máximo nivel de deporte al cual se puede alcanzar. Por lo tanto, el nivel de entrenamiento y exigencia tanto física como mental es altísimo. Y este entrenador compartía esta idea de que cuando te estás enfrentando, estás preparando un proyecto ambicioso y que te entusiasma realmente, probablemente funcione o aplique la regla de los tercios. ¿Qué quiere decir? Que un tercio del tiempo la vas a estar pasando bien. Un tercio del tiempo, ahí. Y un tercio del tiempo te vas a estar sintiendo muy mal. Pero eso es normal porque justamente quiere decir que estás haciendo cosas nuevas, que te estás desafiando, que estás creciendo. Ahora, si ese tercio que la pasas mal, abandonás, te frenás, te frustrás, ahí es donde separa a los que consiguen hacer cosas diferentes que los que se quedan en el camino. Claro. Y también mucho cambio de hábitos, ¿no? Cosa difícil de mantener, porque cuando uno empieza a exigirse con algunas cosas que no está habituado a hacer, yo por ejemplo, mira, tengo como hábito despertarme, cuando me despierto hago una meditación y apenas me levanto hago mi cama. A mí me parece fantástico. Odio llegar a mi casa y tener la cama deshecha. Y te puedo asegurar que todo mi día cambia si no hice mi cama a la mañana, aunque no lo creas, ¿no? Y eso me ayudó a organizarme en un montón de otras cosas. Y vos decís, el simple hecho de hacer tu cama a la mañana te ayudó a organizar todo tu día como para que mantengas una rutina. Te juro que sí. Para mí fue la punta de todo lo que tenía que hacer para cambiar todo mi día y que sea más fructífero, ¿no? Difícil el cambio de hábitos. Los hábitos parte exactamente igual a... Perdón, quería ver si ponemos el no hay problema. Parte exactamente igual que lo que venimos hablando de desde dónde estamos encarando el desarrollo del hábito. Porque también, cuando alguien, como vos comentabas en esto de hacer la cama y que ya la meditación, hacer la cama ya te predispone bien el resto del día, que está espectacular y ese concepto está buenísimo de empezar ganando el día. Cuando alguien quiere empezar un nuevo hábito, porque en parte lo que fuimos hablando también tiene que ver con algunos hábitos, esto de
seguir una determinada dieta o hacer ejercicio todos los días, son hábitos que quiero incorporar. Ahora, hay que ver desde dónde me aproximo a esa incorporación del hábito. Les voy a poner un ejemplo. Si una persona fumadora quiere dejar de fumar y viene y dice, estoy intentando dejar de fumar, versus persona 2, también fumadora, que viene y dice, ya no soy fumador, yo no soy más un fumador. Entonces, en su diálogo, la persona 2 empieza a incorporar esta idea de que su personalidad es la de alguien que no fuma. Ese pequeño cambio de estoy intentando dejar de fumar versus a partir de hoy soy una persona no fumadora, hace que después la adquisición del hábito sea un poco más fácil. Y digo un poco, no quiere decir que por cambiar las palabras va a ser arte de magia, pero sí un poco más fácil. ¿Por qué? Porque cuando esa persona A, la primera persona que dijo estoy intentando dejar de fumar, le ofrecieron fumar un cigarrillo o tiene el paquetito ahí y se tentó, por ahí fuma. ¿Por qué? Porque está intentando. Y en ese intentar, si a veces fracaso no pasa nada, es normal, es parte del proceso. Distinto es el fumador que dijo de golpe, a partir de hoy no soy un no fumador. Soy una persona que no fuma. Entonces cuando se le presente la oportunidad, va a ser mucho más fácil ser coherente con la personalidad, tomar una decisión coherente con quien dice ser, con su identidad. Entonces es más fácil, o es más probable al menos que diga, yo no fumo. Y es algo simple, pero también tiene que ver con desde dónde estamos yendo hacia ese nuevo hábito. Todo parte desde la mente. Desde la mente. La mente como la gran diseñadora de nuestra acción, ¿no? Siempre que tengo una colega que le dice a la loca de la casa, ¿no? Cómo nos condiciona y de alguna manera hasta nos autolimita en todo nuestro quehacer diario. Y vos puntualmente, ¿de qué forma acompañás? ¿Con qué herramientas? Bueno, algo ya nos adelantaste, pero tu tarea, tu acción, ¿cómo se enfoca? Bien. Lo primero tiene que ver con identificar concretamente cuáles son las historias que se cuenta la persona en cuestión. A vos llega gente para que vos los coachees, eso es tu tarea, puntualmente. Así es, puntualmente me dedico, como les decía, a coachar emprendedores. Perfecto. Por lo general doy más capacitaciones grupales, o sea que estos contenidos son más a modo de reflexión y con dinámicas, en las cuales la idea es que justamente con la dinámica los emprendedores vayan dándose cuenta o adquiriendo ciertas herramientas nuevas. Cuando es sesión individual, ahí el trabajo, que es un poco más personal, parte de identificar concretamente cuáles son las historias que se cuenta la persona para no estar yendo en el camino o en la dirección que quiere ir. Hay un libro del Dr. Peters, un psiquiatra británico, creo que era, que se llama La paradoja del chimpancé. En este libro cuenta cómo hace una distinción, una separación del cerebro humano bastante simplista, pero funcional. No apunta a ser un libro de neurociencia súper científico, sino más bien algo funcional para el día a día, ¿no? Y en este libro cuenta cómo el cerebro está dividido en partes en las cuales podemos presuponer que en la parte frontal del cerebro, que es la parte que se encarga un poco más de lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas de planificación, de proyección, ahí es donde se encuentra la parte humana. Él le llama la parte humana del cerebro, ¿sí? La parte más racional, más lógica. Por otro lado, en el cerebro límbico, a él le llama el chimpancé. Entonces, ¿qué pasa? Con muchos emprendedores, como también con muchas personas en el día a día. Por lo general, es el chimpancé, es el cerebro límbico el que está en control de las situaciones en cada momento. Pasa que no nos damos cuenta de ello. Cuando estamos haciendo uso de este pensamiento emocional, probablemente nos estemos poniendo un montón de excusas con tal de quedarnos en la situación, en esa famosa zona de confort, donde no sos cómodo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El emprendedor llega y me empieza a contar y a relatar por qué no puede o cuáles son las problemáticas a la hora de, por poner un ejemplo, hacer un llamado telefónico para contactarse a un potencial cliente. Algo tan simple como eso. Tienen un montón de historias que vienen de su cerebro límbico, de su chimpancé, que les está diciendo, no, que cómo vas a hacer un llamado, que qué va a decir el posible cliente de vos, que vas a ser molesto, y un montón de cuestiones que en el fondo esconden ese miedo, esas pocas ganas de incomodarse justamente. Y eso pasa como les digo, en cualquier caso, porque la persona que quiere empezar una dieta o empezar a entrenar o empezar cualquier cosa, siempre va a tener algunas historias que se está contando, que son las que hacen que le esté justamente costando un poco más ese proyecto. La persona que diga,
voy a empezar una dieta, pero yo igual soy fanático de los dulces. A mí siempre me costó eso. Entonces ya me aproximo a esa dieta desde el lugar de, no, me cuesta. Entonces el día que no respeto la dieta, es normal, porque es coherente con mi personalidad, con mi identidad. Entonces lo que hacemos es trabajar para que identifiquen cuáles son esas conversaciones que tienen y cuál es la identidad de quienes se dicen ser. No para que pasen a decir, llamar por teléfono a clientes es súper fácil o hacer una dieta es súper fácil, sino sí para que al menos no se estorben en su propio camino. Identificar la memoria emocional que condiciona, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Claro, imagino que entonces el trabajo va más allá de lo que ahora está pasando, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar un poco, también muchas de nuestras falencias en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo, con la vida social, con la vida familiar, viene de muchísimo más atrás. Son cosas heredadas desde nuestro clan familiar, desde nuestra infancia. Entonces, aparte de todo eso, imagino que también trabajás con la gestión de los recuerdos y las emociones de las personas. Contanos un poco, ¿hasta dónde llega tu trabajo? Digo, no te sentás frente a fulanito que quiere emprender tal cosa, sino frente al nene, adelante de la mamá, al nene que fue a cierto colegio con ciertos compañeros, ¿me entendés lo que te digo? ¿Hasta Totalmente. dónde llega tu trabajo? Es cierto que esto de la autoestima se va construyendo desde esa primera infancia en la cual vamos absorbiendo las relaciones que tenemos con el medio ambiente, con quienes nos rodean, y nos van también enseñando un poco cómo tratar con nosotros mismos. Es más probable que en una infancia en la cual tuve buenos tratos, desarrolle también un autodiálogo un poco más sano que si estuve todo el tiempo recibiendo críticas o castigos. Un típico ejemplo, la persona que probablemente cuando llegaba del colegio y presentaba la nota a los padres y era un 8 y la respuesta era ¿y por qué no un 10? Probablemente es una persona autoexigente hoy en día de grande. Y claro que tiene que ver con qué pasó en esa infancia. Está completamente relacionado. Yo particularmente, al estar más desde el lado emprendedor, no llego tan al pasado realmente por un tema más que nada de tiempo, porque también es como que tenemos que lograr identificar lo que les está pasando actualmente, a la par que sumar herramientas para una vez que se destraba o se animan a empezar a activar con el proyecto, también sepan cómo hacerlo, porque ahí está la segunda parte. Ahí es donde entra la parte más humana. Una cosa es tener ganas, pero si solamente tengo ganas, si solamente tengo motivación, soy un bruto motivado. Es decir, entro en un negocio con ganas y no llego a ningún lado, porque hago un montón de acciones, pero todas acciones diferentes, o quizás no son las mejores acciones o no las más estratégicas. Entonces está este doble juego de, por un lado, trabajar sobre la motivación, la gestión emocional, y por otro lado, la parte estratégica, para no ser ni un bruto motivado, ni alguien que está todo el tiempo desde el lado netamente humano, análisis y solo análisis, y también esa es la otra parte, el otro extremo, análisis por análisis igual a parálisis. Hay mucha gente que antes de empezar un negocio, un proyecto, cualquier cosa, o antes de rendir un examen, está todo el tiempo analizando hasta el último detalle, pero eso lo lleva a no tomar acción. Entonces es energía emocional y pensamiento estratégico. Creo que son las dos cuestiones que a mí más me gusta enfocar. Uh-huh. Y vos decís esto de la otra parte, ¿no? No solo las ganas, la otra parte. ¿Qué cosas hay en esa otra parte? Capacitación, un plan de acción. ¿Qué otras cosas comprenden esa parte que necesitamos para no ser el bruto motivado que vos decís? Bien, en cualquier dominio de la vida creo que siempre hay unas grandes áreas de aprendizaje en lo que sea que quiero hacer. Sea que quiero empezar esto que hablamos, ¿no? Un negocio nuevo, o mismo con algo tan simple como empezar una dieta. Tengo que ser enseñable, tengo que poder ser alguien que permite que lo acompañen. Porque hay mucha gente que va desde el lugar de, no, yo ya sé qué me va a decir la nutricionista, esto ya lo sé, siempre lo mismo. Y desde ahí ya está en una actitud muy cerrada, que probablemente le cueste adquirir nuevas herramientas. Entonces, tiene que ver con primero identificar qué tan enseñable está siendo la persona, qué tan receptiva, que también parte mucho de la autoestima, esto de la recepción. Una persona con alta autoestima tiende a ser más receptiva, y una persona con baja autoestima tiende a no recibir nada de lo del medio ambiente, o de lo que la gente le quiere decir, porque es como que si te vengo a decir algo que choca con las ideas que tenés de cómo funcionan las cosas, estoy como entrando en un conflicto con vos si tenés baja autoestima. Parece que lo que vos pensás está todo mal, que eso es lo que quería alguien con baja autoestima. Distinto es una persona que la trabajó, que
tranquilamente le podemos comentar algo diferente, una nueva perspectiva, y va a estar dispuesto a no creerla de entrada, pero sí analizar a ver si es una nueva posibilidad. Entonces, primero la persona tiene que ser enseñable. A partir de ahí, capacitarse, que damos herramientas, estructuras de presentaciones, planes de acción y de productividad y gestión del tiempo para que sepan qué hacer y cómo hacerlo. Y después, más allá de la capacitación, después viene una parte de entrenamiento. Que en mi caso, por ahí que trabajo mucho con vendedores, la parte del entrenamiento es como si la selección argentina, ahora que ganaron el Mundial hace poco, hubiesen ido a jugar el Mundial de fútbol sin haber entrenado. Probablemente si eso hubiese pasado, hubiese habido una manifestación a la 9 de julio, hubiese sido un caos nacional si hubiesen ido a jugar el partido sin haber entrenado. Y en el rubro emprendedor, hay muchas personas, muchos emprendedores que van a los partidos sin haber entrenado, que van a las presentaciones de venta, que van a visitar a un cliente, que van a mostrar su negocio sin haber practicado antes cómo llevar a cabo ese proceso. Podría ser tranquilamente lo mismo con, no sé, un estudiante de una facultad que también, antes de ir a rendir, que sería jugar el partido, practicar, que sería, me pongo frente al espejo o agarro a un amigo y le cuento la materia. Distinto que es solo capacitarse, que sería estudiar. Porque una cosa es tenerlo en la mente y otra cosa es tener que comunicarlo. Que acá también podemos hablar de que entra en juego parte de la oratoria. Puedo saber un montón de cosas, pero si no las sé comunicar, ahí es donde probablemente esté perdiendo oportunidades. Contanos un poquito entonces de oratoria. Es un tema enorme, espectacular. A mí concretamente me gusta llevarlo a lo más simple quizá, que tiene que ver con esta distinción entre los 3 dominios de la oratoria, que serían lenguaje verbal, paraverbal y corporal. Lenguaje verbal son las palabras, lo que decimos. Lenguaje paraverbal tiene que ver con cómo decimos lo que decimos, las pausas, velocidades, tonos, etc. Y el lenguaje corporal en cuanto a los gestos, tanto faciales y también el movimiento corporal. Hay una falsa idea de que hay una estadística que está muy difundida en el rubro emprendedor y en el rubro de los coaches y las capacitaciones, que se habla de que el 54% de la comunicación es corporal. No sé si alguna vez han llegado a ver ese dato. En verdad, eso se da cuando no hay una congruencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy sintiendo. Lo voy a pasar a explicar más simple. Si una persona súper enojada viene y con un tono súper agresivo, gritándote, te dice qué bien que me caes, pero te lo dice colorado, gritándote, probablemente lo que me llegue va a ser más ese grito, ese enojo. Por más que las palabras hayan sido las mejores. Como así, por el contrario, puede venir a decirme, che, mirá, el trabajo que hiciste no me gustó, pero si me lo dices en un tono agradable, en una conversación amena, probablemente lo reciba mejor. ¿Por qué? Porque ahí sí depende de cómo me lo está diciendo. Ahora, cuando sí hay coherencia, los 3 dominios importan. Es importante revisar lo que digo, cómo lo digo y mi lenguaje corporal. Concretamente hablando del lenguaje paraverbal, esto sirve para poner un poco en contexto. Vendedores cuando hablen con los clientes, estudiantes que tengan que presentar un examen, cualquier oportunidad que tengas que dar una charla, hay ciertos conceptos genéricos obviamente que son los que por ahí les pueden llegar a servir. Primero, en cuanto al tono de voz, lo ideal es un tono de medio para alto. Eso es lo que más confianza transmite. Porque si yo estuviese acá hablando así súper bajito, probablemente no estaría transmitiendo demasiada confianza. Obviamente hay casos en los cuales sí conviene bajar un poco el volumen, más que el tono, el volumen sería. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, estoy queriendo compartir algo un poco más personal, en una parte del discurso en la cual quiero compartir mi sentir, por ahí sí está bueno bajar un poco el volumen. Pero después, en general, como regla genérica, hablar con un volumen medio alto. También, en un examen, volumen medio alto, para transmitir seguridad, confianza en lo que estoy diciendo. En cuanto al tono, algo que está muy simple pero muy efectivo, tiene que ver con terminar las frases en una tonalidad hacia abajo. Voy a pasar a ejemplificarlo. Cuando yo termino para arriba, como termino acentuando la A y para arriba, la gente espera que yo siga hablando. Claro. Es como que dejo ese punto y seguido. La gente espera, bueno, a ver qué más vas a decir. Distinto si yo termino la frase para abajo. Eso es un punto y aparte. ¿Qué pasa? Cuando yo, sin darme cuenta, hablo todo el tiempo para arriba,
como estoy haciendo ahora, eso hace que tenga que seguir hablando, porque se genera como esta expectativa del otro de, bueno, ¿qué más me vas a decir? Y muchas veces no tengo más que decir. Por ende termino bicicleteando y bueno, y el discurso empieza a difuminarse. Por eso los cierres de ventas, los cierres de frases cuando estoy rindiendo un examen, los cierres de cada momento de una presentación se tienen que hacer para abajo, para transmitir que es con seguridad un punto y aparte, y no terminar bicicleteando y siguiendo la frase eternamente. Que fíjense eso, les digo eternamente, para abajo. Si yo les digo eternamente, tendría que seguir hablando. Claro. Todo el tiempo estamos haciendo uso de este concepto que es muy simple, pero puede cambiar mucho la forma de comunicar. En cuanto a la corporalidad, también tiene que ver con ciertas cuestiones por ahí genéricas, en lo que podemos hablar de una postura recta quizá, hombros hacia atrás, cuerpo relajado, las manos con movimientos naturales, que eso es muy fácil de identificar. Al grabarse, cuando uno se graba, que para mí es la mejor herramienta para mejorar la oratoria, te vas a dar cuenta que cuando hablas de forma natural, los brazos se mueven. Cuando hablas con un amigo, amiga, familiar, mueves los brazos. Ahora, ¿qué pasa? En situaciones en las cuales nos sentimos tensos, estamos llevando probablemente la atención exclusivamente a el momento actual y lo que estamos diciendo, y dejamos rígido el resto del cuerpo. Y eso se nota, eso transmite mucha inseguridad. Por eso, el mejor consejo tiene que ver con olvidarse de las manos. Pero para eso está bueno grabarse, para identificar en qué momento me estoy olvidando y lo estoy moviendo con naturalidad y en qué momentos estoy rígido en determinadas posturas que se notan que estoy completamente incómodo. Claro. Bueno, yo voy a contar un secreto. A mí me gusta, ¿viste? Yo tengo mi página donde cuento cosas porque me gusta hablar mucho. Y me ha pasado que me he grabado como 4 veces la misma cosa porque muchas veces, les debe pasar a todos, lo que vas a decir lo encontraste en algún lugar o parte de algún otro diálogo, de algún libro. Entonces digo, bueno, voy a decir esto y hasta a veces me escribo lo que voy a decir. Y cuando me grabo digo, estoy hablando de memoria. ¿Viste que te das cuenta? No, esto no es lo que quiero decir, a pesar de que lo esté diciendo tal cual lo escribí. ¿Entendés? Termino diciendo cualquier cosa absolutamente diferente a lo que escribí, pero con el mismo concepto. Porque no me veo precisamente, como decís vos, natural. No soy yo la que está hablando, no me encuentro, ¿viste? Me pasa que termino diciendo cualquier cosa. Pato, contanos un poco, vamos a salir de este tema un ratito, para hablar de emociones. Contanos, sé que hay algunas emociones que son básicas. Bueno, contanos un poquito de emociones. Bien. La gestión emocional me gusta enfocarla como si fuese el tablero en el auto de indicaciones que tenemos, en el cual cuando una emoción se dispara es exactamente igual a la lucecita que se prende en el auto que te está indicando que te estás quedando sin nafta. ¿Qué es esa lucecita? O que hay que arreglar el motor. Es un indicador nada más. Ahora, el problema tiende a ser la relación que tenemos con la emoción que nos aparece más que la emoción en sí. Acá voy con esto. Frente a determinadas situaciones, una persona se puede llegar a enojar, por poner un ejemplo. Ahora, el problema no es ese enojo. El problema es cómo gestiona ese enojo, cómo se relaciona con ese enojo. Porque un enojo sano me sirve para poner límites, por ejemplo. Entonces ahí vemos que la emoción no es ni buena ni mala. Es productiva o no es productiva, según el contexto y cómo yo puedo exteriorizarla. Pasa lo mismo con cualquier emoción. El miedo, ¿es bueno o malo? Depende, contextual. Si estoy en medio de la selva y me parece un león que me está corriendo, está buenísimo tener miedo porque te da la energía para salir corriendo. Ahora, si estoy previo a rendir un examen, quizá hay ciertos niveles de miedo que están buenos para mantenerte despierto, pero ya pasado un punto, ese miedo te paraliza, hace que te cueste un poco más pensar. Entonces, primero es entender que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que simplemente son. Depende mucho de cómo nos aproximemos a esa emoción, cómo nos relacionamos con la emoción. Cuando queremos negarla, ahí es donde entramos en conflicto. Entonces, lo primero que diría es simplemente observar qué emoción tengo, que la mayoría de la gente no se da cuenta en qué emoción se encuentra en cada momento. Que acá viene el segundo concepto. Todo el tiempo estamos emocionados, solo que muchas veces no lo sabemos. Ahora mismo que estamos hablando, el que esté escuchando, quien esté rindiendo, quien esté en el proyecto laboral, quien esté manejando, está con una determinada emoción. Solo que no sabe distinguir cuál es la emoción. ¿Cuál es la típica respuesta a la pregunta ¿cómo estás? Bien. Es la respuesta como automática, que invita a no pensar. Ahora, si nos paramos a pensar 2 segundos, probablemente haya algo detrás del bien. Puede que esté
tranquilo, enfocado, motivado, entusiasmado, triste, decepcionado. Hay un montón de posibilidades. Esa inteligencia emocional parte de aprender a parar un segundo la pelota y preguntarme realmente cómo estoy. Porque desde ahí va a ser mucho más probable que pueda gestionar con la emoción de una forma que me sea mucho más productiva. Si no, lo que termina pasando es que no me pregunto cómo estoy porque digo, estoy bien. Desde ese estar bien, que esconde, por ejemplo, tristeza o ansiedad, termino yendo a el proyecto que estábamos hablando al principio. Termino yendo a rendir el examen, termino yendo a la entrevista con el cliente o una entrevista de trabajo o el proyecto laboral. Y como me dije que estoy bien y me negué esa emoción, me termina yendo para la miércoles. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es empezar a amigarse con la idea de que está bien no estar bien todo el tiempo. Uh-huh. Está bien no estar bien todo el tiempo. Eso creo que sería también una de las cuestiones por ahí más simples, pero fuertes quizá que podemos llegar a transmitir. Porque no por ser simple deja de tener sentido. Hay mucha gente que busca esconder o tapar todo el tiempo ese malestar a partir de negarlo o de taparlo con actividades y cosas. Y se llena la cabeza de cualquier cosa con tal de no pasar un momento de malestar. Sí, reconocerlo también te permite trascenderlo y establecer las estrategias para pararte, a posicionarte en cómo debes sentirte para llegar a determinado objetivo, determinado propósito, el que fuere, desde una actividad del día a día a un proyecto, ¿no? Porque si no tenemos conciencia de cómo estamos, poco podemos accionar. Totalmente. No sabemos con qué contamos. A ver, si no distinguimos cómo nos sentimos, nos vemos presos de esa emoción y terminamos actuando como si fuésemos la emoción. Entonces, la persona que grita cuando se enoja es porque es enojo. La persona se convirtió, es como la película de Disney, creo que era, la de Intensamente, que representa las emociones y como enojo está representado con el tipo gruñón. Y cuando la persona se identifica con las emociones, ahí es donde se convierte en gruñón. Por eso pasa muchas veces la falsa idea de que el enojo, ¿cómo se ve el enojo? Como una persona gritando. Porque es la manera típica de manifestación del enojo de una persona que le faltan recursos emocionales. Claro. Ojo, acá digo le faltan recursos emocionales. Puede que en diversos momentos la misma persona, esté enojada y pueda expresarlo de una manera que en otra le cueste un poco más. Está claro. Sí, tal cual. Pero es eso. Emociones, como les decía, como el enojo, ayudan un montón a saber poner límites. Emociones como el miedo sirven también muchísimo para identificar que quizá el proyecto que tengo enfrente estoy sintiendo que no tengo las herramientas para encararlo. Y bien enfocado, el miedo me ayuda a decir, ok, puede que no esté siendo suficiente lo que cuento hoy en día, mis herramientas o mis recursos. Entonces me invita a ir a conseguir o a aprender eso que me está faltando. Ahora, el miedo mal gestionado es el miedo que te paraliza, que te hace decir, no tomo acción porque me falta, porque no cuento con dinero, no cuento con tiempo, no cuento con las relaciones, todavía no tengo el conocimiento para este tema. Entonces, el miedo es el mismo, depende cómo encaro ese miedo. La emoción es la misma, depende cómo me relaciono con esa emoción. Claro. El otro día miraba, hay un video circulando en Instagram de, no sé si lo conoces, seguramente sí, Yokoi Kenji, espero pronunciar bien el nombre porque sí, que él contaba que no me acuerdo en qué país de Oriente, el carácter, hablaba del carácter y el temperamento, ¿no? Entonces decía que ese profesor tiene un carácter re fuerte. Entonces los alumnos decían, sí, qué miedo, ¿no? Sí, andá y empujalo, vas a ver. Y fue, y lo empujó, y el profesor, nada, ni reaccionó. Entonces los orientales hablan de tener un carácter fuerte cuando sabemos controlar nuestro temperamento. Diferencianos, carácter, temperamento, cómo se forma uno, cómo se forma el otro y cómo influyen, lo metí en un berenjenal. Y cómo influyen las emociones y la gestión de las emociones en esta formación del carácter y el temperamento. A ver, con esta idea, que me parece espectacular, también hay una frase que dice, es mejor ser un guerrero en un campo de rosas que un jardinero en una guerra. La idea es exactamente la misma, ¿sí? Es contar con los recursos que, justamente hablando de autoestima, que por ahí lo mencionamos al principio, me gusta hablar de la autoestima, vamos a mezclar todo, después lo vamos a ir bajando, ¿no? Desmenuzando. Me gusta hablar de la autoestima como
la percepción de valor que tengo sobre mí mismo. Sobre yo, estima. ¿Qué tanto me estimo? Y la estima la podemos hablar de valor. ¿Qué tanto me valoro? Y si tomamos la palabra valor, cada letra de la palabra podemos usarla para un concepto sobre el cual vamos a profundizar en la autoestima. Por ejemplo, la B podemos hablar de verdadero. Para yo tener autoestima o para tener una autoestima sana, es ideal ser una persona verdadera consigo mismo y con quienes los rodean. Porque ¿qué pasa? Si estoy en un contexto en el cual tengo que mostrarme de una determinada manera por mi grupo social, que es algo que pasa mucho, sobre todo en adolescencias y primeras etapas de la vida, que quizá para ser parte del grupo tengo que mostrarme con una careta. Entonces, ese estar siendo no verdadero hace que mi autoestima baje, porque me tengo que mostrar de una forma que realmente no soy. Porque no confío que si me muestro tal cual soy, la gente me va a querer. La A es de autónomo. La A es de autónomo. Tiene que ver con la autonomía, con poder manejarme por mi cuenta, con poder tomar decisiones sobre mi propia vida. Hay mucha gente que no puede pasar un día entero sin pedirle consejo u opinión a un otro. Y acá no digo que esté mal, sino que al contrario está buenísimo, podemos aprender un montón de los otros. Pero ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante por tu cuenta? Esa es una pregunta por ahí que es interesante para empezar a reflexionar sobre este tema. Hay gente que, como les digo, no puede pasar un día entero sin pedir consejo u opinión, y no hablo de cosas importantes, sino qué me voy a poner, qué voy a comer, cualquier cosita. Entonces eso es un lindo ejercicio también para trabajar esa autonomía. Pasar un día entero sin pedir consejo, sin pedir opinión. La L tiene que ver con ser limitante. Que acá es un poco esto que estábamos hablando con este ejemplo del profesor. Con saber poner límites. Esa idea de tener ese carácter fuerte es buenísima porque, claro, parece que ser una persona enojona y que todo el tiempo grita y ya. Tiene que ver con esa templanza para cuando las cosas no me gustan, saber poner límites y también saber ponerlos en una forma en la cual sea constructiva. Que eso es lo trabajoso, me parece. Porque la gente, por lo general, o no sabe poner límites o los pone una vez que se hartó completamente. Claro. Entonces, ¿cuál es la manifestación? Termina siendo ese grito, ese estallido emocional. Entonces, claro, parece que la persona esa tiene un carácter de miércoles, cuando en verdad lo único que pasó es que no supo poner límite cómo y cuándo le correspondía. Siguiendo con el concepto, la O sería, estamos hablando de valor, ¿bien? Dijimos V de verdadero, A de autónomo, L de limitante o de orgulloso. Tiene que ver con estar orgulloso de la persona que soy hoy, con las cosas buenas y las cosas malas. Estar conforme con quien soy. La contracara sería criticarme todo el tiempo y no reconocer mis cosas positivas. Es decir, solamente enfocarme en las negativas y castigarme como si eso fuese lo peor del mundo. Como si la gente corriente no tuviese cuestiones de las cuales tiene que trabajar, debilidades si se quiere, que a fin de cuentas son dos caras de la misma moneda. Y la R es de receptivo, concepto que sí hablamos hace un ratito, que esto de saber recibir la información de los que me rodean. Y esto me parece muy interesante porque es una forma muy, muy clara para percibir la autoestima de una persona. Si cuando alguien termina una exposición, una charla, un evento, sobre todo eso, ¿no?, de exposición, y vas y le das un feedback positivo y automáticamente se le infla el pecho y se siente lo mejor del mundo, nos estamos dando cuenta que está con una autoestima baja. Por más que parezca que se las cree todas, los extremos son del ego. La persona que le digo, che, estuvo buena la charla y sí, me siento el mejor del mundo, está con autoestima baja realmente, porque necesita esa validación externa. Como así también la persona que le digo, che, estuvo buenísima, mirá, se podría mejorar tal cosa. ¿Y qué pasa? Una persona con autoestima baja se agarra de esa cosita y te dice, oh, sí, fue toda una catástrofe, y hay un pensamiento súper catastrófico de cómo podría haber hecho las cosas mucho mejor, y aparece la sobregeneralización. Algo que pasa mucho también, que me gusta compartirlo, es esta idea de que cuando nos olvidamos algo, vamos a poner un ejemplo, salgo de la casa, me olvidé, no sé, las llaves. ¿Cuál es la frase que digo? Qué torpe, qué boludo, a veces, ¿no? Sí. Entonces, uso una frase que identifica toda mi personalidad para hacer referencia a una acción que hice. Entonces, no es que digo, qué boludez que hice, qué tontería que hice. Digo, qué boludo que soy. Entonces, me identifico con la acción que hice. Ahora,
cuando hago algo bien, no es que digo, soy un fenómeno. Digo, no, bueno, muchas veces hasta salió bien de suerte y empiezo a buscar el por qué salió bien, con tal de no reconocer que a veces hago las cosas como corresponden. Lo lindo de tener un buen autodiálogo. Pato, contanos dónde te pueden encontrar. Se nos fue 1 hora de programa, te digo. Sí. Hablamos nos quedan 5 minutitos para terminar. Pero buenísimo. Resulta gracioso, ¿no? Sí, no era para sí. desaprovechar. Contanos cómo te encuentran. En Instagram estoy como Pato Gili, Gilly es el apellido. Y particularmente para el mundo emprendedor y sobre todo para vendedores y vendedores inmobiliarios está como @InmoCoach. InmoCoach es el Instagram. Bueno, un placer haberte tenido acá. Muchas gracias. Para mí, yo como les decía al principio, que puedo hablar horas y horas porque el tema me apasiona, así que mil gracias por haberme invitado. Se nota y se disfrutó un montón. Seguro vamos a seguir compartiendo algunas cosas. Sin duda. Hasta la próxima. Chicas. Gracias. Vamos a un cortecito, Santi.